Hoy vamos a hablar sobre las estrategias para reducir el uso de antibióticos en la producción porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Emilio Magallón. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Leandro, muchas gracias por tus palabras y por tu presentación. Un gusto tenerte acá, Emilio. Sos un gran referente para la industria porcina y me gustaría primero que nos cuentes cómo fue que terminaste, ¿no?, trabajando en diferentes asesoramientos para empresas. ¿Cómo fue que te metiste en la industria porcina? Bueno, yo soy veterinario, licenciado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en la especialidad de producción animal y economía agraria. Entonces siempre está muy interesado por los temas de ganaderos, de producción ganaderos. Entonces, bueno, he estado trabajando durante 40 años en el Grupo Nutreco en diferentes áreas, todas ligadas a la producción, a la innovación, nutrición, etcétera. Y ahora en estos últimos años me dedico a formar veterinarios, a trabajar en el manejo de las granjas y gestión de personal en las granjas. Y luego un tema que siempre me ha gustado mucho y he trabajado mucho en el tema de costes, planificación estratégica y economía. Y en la actualidad pues actúo como consultor fundamentalmente en estrategia y economía porcina y colaboro en diferentes granjas, empresas como Traum Nutrition y alguna cooperativa ganadera. Muy bien. Emilio, cuando uno ve las grandes preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas, hay algunos tópicos que son así, hot topics diría, ¿no? Que están siempre ahí en la boca de todos. Uno es cómo vamos a hacer para alimentar a la población para el 2050, lo cual involucra a la porcicultura. Otro es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y ahí quiero que nos cuentes un poquito, porque este tema no pasa de moda, realmente es una gran preocupación que tenemos que trabajar a nivel mundial y me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es tu percepción de dónde estamos parados como porcicultura en general y también por regiones en relación a este tema. Bueno, la preocupación a nivel mundial, tenemos una gran preocupación con el tema de la aparición de las superbacterias, bacterias resistentes a los antibióticos que crean una problemática muy fuerte en la medicina humana, ¿no? Se habla de que en estos momentos hay 700.000 muertes anuales debidas a la aparición de superbacterias, donde los antibióticos ya no son eficaces y si no se toman medidas, la OMS calcula que para el 2050 estas muertes superarán incluso al cáncer con más de 10 millones de muertes al año. Entonces es una preocupación que tenemos primero como personas por supuesto como productores de carne de cerdo, ¿no? Tenemos que ofrecer productos y producir en unas condiciones lo más sostenibles posible. Entonces, en Europa, este tema es una preocupación, entre otras cosas porque nosotros no somos competitivos a nivel de costes con otras regiones del mundo. ¿eh? Nuestros costes de alimentación y de mano de obra son superiores, entonces tenemos que producir dentro de unos estándares de calidad, de trazabilidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente, siempre lo más altos posibles, en bienestar animal. Entonces, eso es nuestro enfoque dentro de la producción porcina y con el tema de antibióticos. Hace algunos años hubo un intento de inversiones en Argentina, me acuerdo, bastante grande, inversiones chinas para desarrollar un poco la industria porcina allá, más que nada para alimentar a su población, asegurar la seguridad alimenticia en China, ¿no? Y se frenó este proyecto por la percepción de la sociedad y la fuerza que hicieron grandes influencers, ¿no?, en el medio, y era particularmente por este tema, por el tema de la resistencia antimicrobiana. La sociedad tiene mucho que ver, ¿no?, en esto. Sí, bueno, cada vez más y sobre todo también por la influencia de los medios, eh, se ve a la ganadería moderna, digamos, como creadora de muchos problemas medioambientales y de muchos problemas de todo tipo, ¿no?
y tenemos en un principio, si no sabemos defendernos, tenemos a la opinión pública en contra, ¿no? La opinión pública nos percibe como productores industriales y en su imaginación creen que la producción porcina todavía tiene que ser a nivel artesanal, etcétera, etcétera. Y eso supone muchas problemáticas y muchas ineficacias. La producción porcina tiene que alimentar forma parte de la cadena alimentaria de la población mundial, que cada vez es más creciente. Calculamos que para el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el mundo y entonces tenemos que ser eficaces. Pero no solo tenemos que producir más, sino que tenemos que producir cada vez mejor, dentro de unos estándares cada vez más sostenibles. Y sobre todo tenemos que ser capaces de comunicar a la sociedad que estos temas nos preocupan y trabajamos intensamente en una producción porcina cada vez más sostenible. Sí, sí. Sí, porque no es el único problema, ¿no? Tenemos que producir más y mejor, y ahí es donde está ese delicado equilibrio a desarrollar. Emilio, cuando uno piensa en 2050, quizás lo ve lejano, pero cambiar una industria o hacerla evolucionar demanda tiempo, y me interesa saber los últimos años en España, cómo fueron en relación a las legislaciones y el cambio que hubo en cuanto a la incorporación de antibióticos en los premixes y óxido de zinc también, ¿no? Bueno, España en los últimos años ha crecido muchísimo la producción porcina. En estos momentos somos el tercer país productor de cerdos del mundo, después de China y Estados Unidos. Entonces, en los primeros años nos hemos preocupado de producir más, pero ahora tenemos que producir mejor. Entre otras cosas porque exportamos a más carne de cerdo a más de 100 países. Entonces, una de nuestras preocupaciones ha sido reducir el uso de antibióticos. La Unión Europea hace una estadística de la producción porcina del uso de antibióticos de cada país. Y entonces nosotros en el 2014 estábamos muy mal situados. Éramos el tercer país que más antibióticos consumía para producción ganadera. Y entonces, pues, nos dimos cuenta de que era una situación insostenible y a partir de ahí empezamos a realizar alguna serie de actividades. Fundamentalmente nos centramos en primer lugar en la reducción del uso de la colistina. Había una preocupación muy importante en la sociedad porque la colistina, un antibiótico que era muy barato y que se empleaba mucho en producción porcina, se ha visto que es uno de los antibióticos de elección para algunas bacterias de resistencia en medicina humana. Entonces, la administración nos transmitió esa preocupación y entonces la industria y los ganaderos de porcino nos aliamos para un plan de reducción de la colistina. Y pasamos de niveles de 42 miligramos por la unidad que se mide, población unidad correccional, a menos de 1. O sea que la reducción ha sido del 90 y tantos % en el uso de colistina. Eso nos ha enseñado un camino, ¿no? Y ahora tratamos de que todas las empresas transmitimos a la administración los niveles de antibióticos que consumimos y se establecen estadísticas y de alguna manera pues intentamos todos estar muy bien posicionados en ese ranking. Y otro tema que también ha sido importante en Europa es que desde el 2006 los antibióticos se prohibieron como factores de crecimiento. Entonces, antes de su prohibición pensábamos que el eliminar los antibióticos como factores de crecimiento iban a empeorar mucho los resultados y realmente vimos que la eliminación de los antibióticos apenas, como factor de crecimiento, apenas supuso ninguna reducción en los índices de conversión y en la ganancia media diaria. Entonces eso también nos ha dado fuerzas para actuar en la reducción del resto de antibióticos. Y ahora tienen un nuevo desafío, ¿no? Que es sacar el óxido de zinc en concentraciones farmacológicas. Sí, bueno, el óxido de zinc, la problemática del óxido de zinc
es un antimicrobiano, es otra problemática, no es ya una problemática de sanidad humana o de medicina humana, es una problemática medioambiental. Entonces, la Unión Europea, la fecha límite para el uso del óxido de zinc como antimicrobiano ha sido el 22 de junio del 2022. O sea que realmente llevamos una quincena de días desde que se ha prohibido el uso del zinc como antimicrobiano. Entonces, bueno, los antibióticos los utilizamos de manera curativa, sobre todo en la fase del postdestete, que es la fase de mayor estrés. Y entonces ahí, que es también donde se estaba utilizando el óxido de zinc, pues ha sido un problema añadido y hemos tenido que emplear una serie de medidas importantes de manejo, de mejora de la sanidad, de mejora de instalaciones para reducir el impacto de la eliminación tanto de antibióticos de manera profiláctica como del óxido de zinc, que se ha prohibido de todas las maneras. Emilio, las situaciones cambian de sistema de producción en sistema de producción, de granja en granja, ¿no? Son extremadamente diversas. Y a mí me gustaría que nos transmitas un poco para alguien que esté escuchando y que diga, yo quiero ir en ese camino, quiero comenzar. ¿Por dónde empezamos? Sí. Bueno, pensamos que la porcinocultura todavía no ha llegado a su óptimo a nivel mundial. O sea, va a evolucionar todavía mucho, está evolucionando mucho a nivel de productividad, sobre todo productividad numérica, también a nivel de índices técnicos, está mejorando muchísimo los índices de conversión, pero no está tan estandarizada todavía como la avicultura, ¿no? Entonces, en cada país o cada región o cada granja nos encontramos circunstancias muy diferentes, ¿eh? Entonces, pensamos que tenemos que aplicar políticas diferentes en cada granja. Entonces, cada granja tiene manejos diferentes, tiene sanidad diferente, tiene instalaciones diferentes, tiene genética diferente. Entonces, cuando establecemos un plan de reducción de antibióticos, tenemos que hacer un estudio detallado de cómo es nuestra granja, la granja donde queremos reducir los antibióticos, y aplicar políticas específicas en esa granja. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que, cuando vos llegas a una granja, asesorás varias granjas, tenés una percepción muy integral, ¿en dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Nuestro punto de partida, digamos. Bueno, en estos momentos también en la producción porcina española está, bueno, en sintonía con la evolución de la producción porcina mundial, ¿no? Está evolucionando de manera muy significativa la productividad, ¿no? Ligada a las líneas hiperprolíficas de cerdas, ¿no? En España, en los últimos 20 años, se han mejorado 0,34 lechones al año, ¿eh? Claro, 0,34 parece poco, pero en 20 años son 6 lechones y medio más. Y eso no ha parado, ¿no? Bueno, el trabajar con líneas hiperprolíficas, que ya es un camino irreversible, implica que tenemos lechones más pequeños al nacimiento, también tenemos lechones más pequeños al postdestete, ¿eh? Entonces, lechones más pequeños al postdestete, donde no podemos utilizar antibióticos de manera profiláctica, donde no podemos usar óxido de zinc. Entonces, fundamentalmente nos tenemos que fijar en la fase 2, en el sitio 2 o el postdestete. Y entonces, bueno, los tres pilares de manejo fundamentales, la alimentación, y dentro de la alimentación incluimos el agua, que el agua es uno de los grandes olvidados, ¿eh? Y el agua es súper importante. Luego desarrollaremos un poco más el tema del agua. Y luego también el tema de las instalaciones, las condiciones medioambientales. El lechón al destete necesita unas temperaturas y unas condiciones ambientales muy adecuadas, ¿eh? Y luego, sobre todo, también la sanidad. Tenemos que mejorar la sanidad. Nosotros siempre decimos que la sanidad hay que trabajar estratégicamente la sanidad. Tenemos que trabajar intentando
en cada caso, controlar, eliminar o erradicar enfermedades. En el tema de la alimentación y el agua, vuelvo a recalcar el tema del agua, porque el agua es muy importante. Nos encontramos en la mayoría de las granjas con agua de muy poca calidad, de muy poca calidad bacteriana y bioquímica. Entonces, ahí también es muy importante trabajar acidificando el agua y trabajando con niveles de pH en torno a 3,5-4. Eso es uno de los temas que consideramos más importantes. Y luego, pues también en el tema de sanidad es muy importante trabajar con protocolos de vacunaciones muy específicos y muy ligados a cada granja. Y realmente en instalaciones, sobre todo, el tema de la temperatura. Al destete en zonas frías. Al destete el lechón necesita una temperatura muy alta y muy adecuada y muchas veces en las granjas no se lo damos. Sí, 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 sí. No, y vos lo decís, las limitantes que tenemos a veces desde el punto de vista de las instalaciones, ¿no? Que varían muchísimo y a veces no es cuestión de que uno eh, no sepa, sino que no tiene de repente esos recursos o tiene que hacer grandes inversiones como para adaptar la granja, ¿no? Sí. Eh, Bueno, uno de los problemas que hemos insinuado antes es la introducción de las líneas hiperprolíficas en las granjas convencionales o en las granjas ya antiguas, ¿no? Entonces nos encontramos que estamos destetando, en vez de destetar 10 lechones por camada, estamos destetando 13 o 14 lechones por camada en las mismas instalaciones. Entonces, en la fase 2 o en el sitio 2 nos encontramos muchísimas veces con que nos falta sitio, no tenemos el sitio adecuado, metemos muchísimos más lechones de los que caben, no tenemos en cuenta las necesidades de agua, o sea, de bebederos por lechón, de metros cuadrados por lechón, de densidad por lechón, y luego muchas veces olvidamos el tema de temperatura, que vuelvo a recalcar que es muy importante, ¿no? Porque estamos destetando cada vez más lechones, pero lechones de menos peso y lechones más delicados, y entonces necesitamos en la semana siguiente al postdestete unas instalaciones muy adecuadas y sobre todo que se pueda, que estén climatizadas, que estén climatizadas. Emilio, hay diferentes circunstancias, ¿no? Dentro de las granjas en donde se tienen problemas sanitarios, sobre todo en la recría, vos lo dijiste, es una de las etapas más desafiantes para el cerdo, y no sabemos llegar a la fuente o a las fuentes, ¿no? Porque muchas veces son un montón de cosas aconteciendo en el mismo momento. Eh, y me interesa saber su experiencia en relación al agua, a la calidad del agua, ¿no? Que es algo que a veces, vos lo dijiste, es el nutriente olvidado y que muchas veces no sabemos ni siquiera, no tenemos la oportunidad de realizar un análisis de laboratorio o no lo hacemos directamente, que debería ser algo de rutina para saber dónde estamos parados, ¿no? Sí, bueno, el agua es fundamental, vuelvo a recalcar. El agua nos olvidamos completamente muchas veces en las granjas del tema del agua. Y no solo desde el punto de vista bacteriológico, ¿no? Que de alguna manera lo podemos corregir con el uso de higienizantes, ¿no? Aquí en las granjas nuevas cada vez se hacen depuradoras para tratar específicamente el agua. Entonces es muy importante controlar, como bien decías en la pregunta, sistemáticamente y realizar análisis sistemáticos de la calidad del agua. A veces nos encontramos con problemas mucho más graves que son también problemas bioquímicos, ¿no? Aguas muy contaminadas con nitratos y otro tipo de problemas, o con sulfatos, que esos nos van a provocar diarreas sistemáticas. Entonces, alguna vez nos tenemos que plantear en alguna granja buscar otra fuente de agua. Siempre aconsejamos que cuando hay que hacer una granja hay que saber el agua que se va a disponer en esa granja, porque si no disponemos de agua de calidad vamos a tener muchísimos problemas. Y luego, pues,
indudablemente trabajar con pHs es importante, no solo higienizar, sino acidificar el agua, utilizar ácidos orgánicos en esta fase que van a tener una doble función, ¿no? Sobre todo bajar el pH por el efecto bactericida y bacteriostático que tienen. Porque pHs muy altos vamos a tener muchos problemas de contaminación. Y luego también es muy importante en el agua controlar el biofilm. El biofilm, la babilla que se crea en las conducciones, que son fuentes de contaminación muy importantes. Entonces, también tenemos que sistematizar la limpieza de las conducciones de agua en las granjas. Ahí es como que matás dos pájaros de un tiro, ¿no? Usando los ácidos a nivel de agua, porque uno puede elegir, ¿no? De repente cómo administrárselos al cerdo, pero por lo que decís, cuando lo hacemos en el agua, también generamos un doble efecto. Sí, sí. El uso de ácidos orgánicos, de una combinación adecuada de ácidos orgánicos en el momento del destete, nos va a mejorar los resultados indudablemente. Por el doble efecto de reducción de la presión bacteriana y una mejora de la integridad intestinal. En el momento del destete, obviamente se produce un estrés muy fuerte, ¿no? El lechón, separamos al lechón de su madre, normalmente a veces va acompañado de un transporte, lo mezclamos con nuevos compañeros, en nuevas instalaciones, pasamos de una alimentación líquida y caliente a una alimentación sólida y fría. O sea, hay un estrés muy fuerte que produce una reducción, una alteración de las microbiosidades y la función intestinal. Entonces aquí los ácidos orgánicos nos ayudan a mejorar la integridad intestinal y la función intestinal en estos momentos de tanto estrés. Muy bien. Una cosa que también varía mucho de región en región, de granja en granja, es la calidad de las materias primas. Más allá del tipo de materia prima que se use, ¿no? Que en Europa varía muchísimo con América y demás, es esa calidad. ¿Qué podemos hacer para controlar, tener algo sistematizado? Bueno, fundamentalmente para evitar problemas en la fase del destete, que es el momento más crucial de la producción porcina, eh, sobre todo cuando en las circunstancias actuales, ¿no? Que no solo estamos trabajando con líneas cada vez más prolíficas, sino también generalmente en las zonas más productoras como España, en muchas zonas estamos trabajando con ganado positivo al síndrome respiratorio reproductivo porcino, ¿no? Entonces, no solo trabajamos con un lechón de bajo peso, sino que muchas veces con un lechón de bajo peso y además con problemas sanitarios de fondo. Entonces, casi lo más importante es trabajar en nutrición, pero sobre todo en cómo alimentamos a los lechones en el destete. Es muy importante que los lechones estén aprendiendo a comer ya cuando están bajo madre, en la fase de lactación. Y entonces es muy importante también que les transmitamos que coman el mismo pienso en la última semana de lactación y la primera semana del destete. Y luego, bueno, en cuanto a materias primas, bueno, hay cantidad de recomendaciones, ¿no? De que si el uso de plasma, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahora las empresas de nutrición ese tema lo tienen muy controlado, pero sobre todo es importantísimo el manejo del mismo tipo de pienso. Y luego los lechones están acostumbrados a comer a la vez, ¿eh? La lactación, la cerda llama a los lechones y les da de tetar a la vez. Entonces, el destete también es importante que puedan comer a la vez. Entonces, es muy importante que tengan el diseño de los comederos en el destete facilite que los lechones puedan comer a la vez. Por eso también es importante los primeros días poner tolvas circulares añadidas. El uso de papillas también es muy importante. Muy bien, sí, sí, sí.
enseñarles a comer antes de que se vean forzados a que sea su única opción, ¿no? Sí, porque hay lechones que se destetan con muy buen peso, pero que no han sabido comer antes, no han comido nada precisamente porque la cerda les ha dado la leche suficiente. Y a veces en el destete esos lechones se comportan de peor manera que los lechones que ya han empezado a comer, aunque no tengan el peso tan adecuado como los lechones que solo han comido leche materna. Emilio, nos mencionaste que en los últimos 8 años la reducción en el uso de antibióticos, de colistina, fue de más del 90% en general en España. Me parece un ejemplo clarísimo de que sí se puede y que siguen siendo un país muy referente y súper productivo, que exporta, el tercer país con mayor producción del mundo. ¿Nos podés, para hacerlo más tangible aún y mostrar que realmente es alcanzable, compartir un ejemplo aplicado de alguna granja en la que hayas trabajado y que haya tenido esta dirección? Bueno, vuelvo a recordar, o sea, la colistina en España no ha sido la eliminación de la colistina por sí sola, prácticamente la industria porcina ha eliminado el uso de la colistina. Era un antibiótico que se utilizaba mucho en el destete. Y además, como hemos comentado antes, estamos en cifras de consumo muy altas. Entonces, la reducción sí que ha sido, me parece que del 97%. Hoy prácticamente hay muy pocas granjas que utilizan colistina. Eh, el miedo que había es que al dejar de usar colistina se usara mucha pramicina y neomicina. Entonces se ha controlado también el uso de esos antibióticos y al eliminar la colistina no ha aumentado el uso de la pramicina y la neomicina. Entonces, vuelvo a referirme a lo que hemos estado comentando a lo largo de esta charla, ¿no? Eh, Hay que aplicar una política granja por granja. Hay que ver las circunstancias de cada granja. ¿eh? Eh, Muchas veces el éxito está en el agua, como tenemos que controlar el agua, que a veces es el gran olvidado de las granjas, y luego establecer políticas de manejo adecuadas, usar aditivos en el momento adecuado y mejorar las instalaciones y la climatización en el momento, en las granjas que así lo requieran. Muy bien, muy bien. Y vos haces parte, ¿no?, de la toma de decisiones en una granja que es muy conocida, que es Inga Food, ¿no? Bueno, yo he trabajado durante 40 años en Ingafood. Ingafood es una integradora muy importante de España que produce 2 millones de cerdos. Entonces, bueno, ahí sí que hemos trabajado mucho era una empresa del grupo Nutreco, y entonces en Nutreco estos temas de sostenibilidad son fundamentales dentro de su política corporativa. Entonces, es una decisión estratégica de Nutreco trabajar en la reducción de antibióticos y en la producción porcina sostenible. Entonces, ahí sí que a lo largo de los años sí que hemos trabajado mucho, no solo en la reducción. La colistina en Ingafood la teníamos prohibida, no podíamos utilizar la colistina, aunque estaba permitida en nuestro país, pero nosotros ya la habíamos prohibido internamente, y también nos planteamos trabajar en la reducción de otros antibióticos. Fundamentalmente, otro de los antibióticos que se está utilizando mucho y es el más complicado de eliminar por el tema de las estreptococias, pues es la amoxicilina. Sí, 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 sí. Emilio, ¿algún comentario final, recomendación que quieras dejar? Nos escuchan de repente asesores que tocan un montón de granjas, pero también productores, veterinarios que están comenzando. ¿Qué mensaje le podés dejar? Bueno, pues que cada vez tenemos que, primero, comunicar mejor a la sociedad el esfuerzo tan grande que se está haciendo, que estamos haciendo los ganaderos, los veterinarios, todo el sector, para
producir no solo más, sino mejor, producir de manera cada vez más sostenible. Los antibióticos son necesarios y van a seguir siendo necesarios en la producción porcina, ¿no? Los antibióticos son necesarios para curar enfermedades, ¿eh? Pero el uso profiláctico y metafiláctico va a tener que desecharse totalmente, ¿eh? Solo se van a poder utilizar de manera terapéutica. Y el mensaje final casi sería que no podemos corregir problemas de alimentación, de manejo, de mala calidad de las aguas, problemas de instalaciones con antibióticos. O sea, los antibióticos están para curar las enfermedades, pero tenemos que proporcionar a los animales las condiciones ambientales óptimas para que puedan desarrollar todo su potencial genético, ¿eh? Y eso no se hace usando cada vez más antibióticos, sino mejorando la sanidad, mejorando el manejo, mejorando las instalaciones y mejorando la alimentación. Y bueno, también lo que hemos, que no hay una receta universal, ¿eh? Hay una receta granja por granja y a veces, porque las circunstancias de cada granja son diferentes, y a veces la primera opción que elijamos en esa granja no será la óptima, no será la adecuada, pero eh, eh, lo que tenemos que intentar es probar y luego la prueba de error. Si no nos funcionan algunas cosas, probar otras. Seguir intentando que se puede, y hay muchísimos ejemplos que trajiste hoy que es viable. Excelente, Emilio. Bueno, te agradezco muchísimo tu participación en Cerdocast y por compartirnos toda esta información. Bueno, pues yo he estado muy a gusto contigo y con vosotros, Leandro, y muchas gracias por haber contado conmigo para intentar explicar esta parte de mi trabajo de estos últimos años. Muchas gracias.